Vamos a precisar algunos elementos importantes de la dinámica y los cambios que se presentaron durante todo lo que se ha denominado la violencia en Colombia para entender precisamente, digamos, el origen fundamental y la esencia de cada uno de los grupos armados que han surgido en nuestro país y que han llevado sin lugar a dudas a todo el desangre de toda una nación. Vamos a entender cuál es el origen de cada uno y además cuáles eran las intenciones. Algunas de ellas perduraron, otras cambiaron y precisamente ese es el análisis que tenemos que hacer frente a la violencia, porque en unos momentos de la historia nos hemos encontrado con que las intenciones son cambiadas en el camino por unos, digamos, elementos económicos. Vamos a mirar el asunto aquí de la violencia y miramos que inicialmente empieza la violencia de corte político. Cuando nosotros encontramos el concepto de política, nosotros tenemos que entender que el original concepto de política está asociado al beneficio común, es decir, al beneficio de todas las comunidades y de todas las personas que habitan en un territorio. Ese es el concepto político desde los griegos, estamos hablando de siglo cuarto, quinto, y ese concepto se ha ido degradando y se ha ido perdiendo, pero de alguna manera en algunos partidos políticos se ha iniciado con esa idea, ¿cierto? Con la idea de buscar el beneficio. Entonces los enfrentamientos armados que se dieron en nuestro país en la década de los 50, en 1950, en el siglo XX propiamente, esos enfrentamientos estaban marcados por una disputa política entre los partidos liberales y conservadores, ¿cierto? Pero en medio de esa disputa no había claridad frente a cómo se hacían realizaban las acciones para beneficiar a los campesinos. Los grupos armados realmente surgieron por una disputa por poder, por querer la presidencia del país, por querer gobernar y en medio de ese enfrentamiento se le fueron asociando algunos grupos de campesinos que querían de pronto buscar cambios. Es así como surgen algunos grupos llamados los chulavitas o los pájaros, que eran de corte conservador, o sea, asociados al Partido Conservador, y surgen las guerrillas liberales, obviamente asociadas a los liberales. Cuando digo guerrillas liberales era porque así se les denominó, pero en ese momento era un concepto totalmente diferente al concepto que tenemos hoy de las guerrillas. Estos grupos de campesinos se armaron de pronto sin ideología, simplemente para apoyar a los diferentes partidos y para lograr enfrentar aquella guerra que estaba allí bipartidista que se denominó la época de la violencia. Realmente uno de los asuntos por los cuales eran movidos esos campesinos era porque el uso de la tierra en nuestro país siempre ha sido un gran problema. El uso de la tierra, la posesión de la tierra son cosas totalmente, digamos, críticas, porque quienes estaban usando la tierra, usufructuando la tierra, trabajando la tierra eran los campesinos, pero los verdaderos dueños eran otras personas. Entonces, esa disputa por la tierra siempre ha existido en el país y eso fue una de las situaciones que llevó a los campesinos a asociarse a estos grupos políticos con la intención de pronto de sacar algún provecho para beneficio de ellos en términos de bienestar social. Estos grupos fueron armando estas primeras, digamos, focos de guerrilla, fueron armando algo que se llamó las repúblicas independientes, pero no era porque ellos la querían estar, sino porque se conformaron en la parte rural del país tantos enfrentamientos con ellos que prácticamente la fuerza pública, el Estado no llegaba a ningún lugar y como el Estado no llegaba, hubo un momento en el Congreso de la República dijeron, no, pues que Colombia tiene unos estados independientes, donde hay espacios que no se pueden controlar porque están plagados de gente que está enfrentándose. Así surgen la idea de por parte del presidente del momento, Guillermo León Valencia,
que fue el primer presidente en medio del Frente Nacional. Ustedes ya saben que el Frente Nacional fue el acuerdo bipartista que conllevó a la alternancia del poder entre liberales y conservadores para tratar de solucionar el problema de la violencia, ¿cierto? Entonces, cuando León Valencia empieza, digamos, su gobierno, uno de los primeros, de las primeras ideas que se le surge es perseguir a estas repúblicas independientes, es decir, llegar a esos espacios donde se decía que no llegaba el Estado y llegar a bombardear. Entonces, en ese momento, los enfrentamientos y los bombardeos fueron grandes por parte del ejército, obviamente mandados por el presidente, y de esa manera entonces esos grupos minuciosos de guerrillas se fueron desplazando hacia el Caquetá básicamente, y entonces se va conformando, digamos, un sector especial en nuestro país que se llamaron las zonas de colonización armada. Cuando estamos hablando de colonizar, estamos diciendo yo me instalo aquí y me apodero del lugar, ¿cierto? Entonces esas zonas fueron invadidas por esos grupos, y en ese momento se encontraron José Alberto Morantes, que ese es el nombre de pila de Jacobo Arenas, y Pedro Antonio Marín, que es el nombre de pila de Manuel Marulanda Vélez. Se juntan este par de líderes y conforman lo que de manera oficial se llaman las FARC. En 1964 entonces surge la FARC como un grupo guerrillero oficial con unas intenciones específicas que son de ir en contra de una sociedad, de ir en contra de unos postulados políticos que de alguna manera no les estaban beneficiando a la mayoría de la población campesina. En 1965 aparecen, y en 1966 aparecen los otros dos grupos guerrilleros. Estos se llaman las guerrillas de primera generación, las FARC, el ELN y el EPL son las guerrillas de primera generación. Primera generación porque surgen primeros, porque son las primeras que surgen, porque las primeras inclusive no tenían mucha ideología básicamente política. Pero con el tiempo, por ejemplo, cuando ya surge el ELN y el EPL, ya se le encuentra, digamos, una influencia por parte de la revolución cubana y de la parte de la revolución que se estaba presentando en la Unión Soviética. A ver, yo quiero hacer unas aclaraciones. ¿Qué pasa con la revolución cubana? La revolución cubana es producto de la Guerra Fría que se da entre el bloque comunista y socialista en toda Europa. Y cuando les estoy hablando de un enfrentamiento que se da entre esos dos bloques, ese enfrentamiento se da por, después de la Segunda Guerra Mundial, tratar de controlar el mundo, el planeta, por parte o del régimen capitalista o del régimen socialista. Y en ese enfrentamiento, entonces, Estados Unidos tiene unas estrategias para que el capitalismo se amplíe, y de la misma manera la Unión Soviética de ese momento, porque ustedes saben que después se consolidó, pero en ese momento la Unión Soviética, igual con China, con Corea, empiezan a conformar el bloque socialista, con ideas del comunismo, con ideas distintas de cero clases sociales y con unas ideas totalmente opuestas a las del capitalismo. Ese enfrentamiento que se da ya a nivel mundial genera unas ideas importantes que van llegando a Latinoamérica, y en Cuba se hace una revolución que se llamó la Revolución Cubana, lideradas por el Che Guevara y por Fidel Castro. En ese momento surgen, digamos, algo importante con unas estrategias que utilizaron ellos allá, la guerra de guerrillas, y esas influencias de Cuba, donde llevaron a prepararse algunas personas de toda Latinoamérica, entre ellas los hermanos Vázquez Castaño, que eran de Santander. Esos hermanos Vázquez Castaños empezaron a conformar el ELN, que fueron las guerrillas, hacían parte de las guerrillas de primera generación. Entonces, ya estaban las FARC, llega el ELN y llega el EPL, y son unas guerrillas que tienen unas intenciones políticas. Intenciones políticas, ¿por qué? Porque quieren
llegar también al poder porque quieren también administrar, pero tienen una intención, es de darle mayor, digamos, mayor importancia a la clase campesina y a la clase pobre del país, porque en ese momento se estaba notando que eran los mismos que estaban controlando el poder. Entonces era como querer darle un vuelco al trabajo político del país y por eso se conforman. Ahora, cuando aparecen las guerrillas de la primera generación en el marco de la Guerra Fría, como ya les informé, aparece también el tema de la Revolución Cubana, entonces aparece la FARC, el EPL y el ELN, pero también la otra causa, para nosotros entender el conflicto tenemos que entender cuáles son las causas, y ya tenemos que hoy hay una ideología socialista que se mueve a nivel mundial, ya tenemos una revolución que es una muestra de que sí se puede llegar al poder siendo de una idea totalmente distinta, y el tema del Frente Nacional que hace que se desplace a las minorías, que se piense que en el país solo pueden controlar las mayorías y los grupos tradicionales. Todas esas situaciones se revuelven y se convierten en causales de todo un conflicto, porque bueno, listo, el que se apoya en la revolución cubana tiene sus ideologías, el que se apoya en el socialismo tiene ya otras ideas de revolución, pero el que siente que lo están desplazando y excluyendo por el Frente Nacional también siente que tiene, digamos, un motivo para pelear. Y así surge de esa manera las guerrillas. Ahora, posterior a ello, más en los años de los 70 aparecen las guerrillas de segunda generación, es decir, unas guerrillas más modernas, más avanzadas y con otras intenciones. Estas guerrillas de segunda generación son guerrillas urbanas. Recuerden que estamos hablando de las de primera generación, que eran guerrillas campesinas. Entonces, estas guerrillas urbanas, a ver, surgen por un hecho político de esos que pasan solo en nuestro país. En 1970 estaban convocando a unas elecciones, las elecciones presidenciales. En ese momento habían dos candidatos fuertes, que era Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla había sido presidente, recuerden ustedes, con el tema del Frente Nacional, cuando antes del Frente Nacional era militar y con el ánimo pues de acabar con el tema de la violencia. Hubo golpe de Estado y él tomó el poder en ese momento, pero después hubo el acuerdo bipartidista y obviamente pues ya él salió de la presidencia. Entonces él salió del país y hizo pues como unas instrucciones y hizo un aprendizaje y esas cosas y vino y conformó un partido político llamado la ANAPO, ¿cierto? Como una fuerza popular y como con unas intenciones totalmente diferentes a las del Partido Liberal y Conservador. Entonces eso tomó mucha fuerza, sobre todo en la gente joven, en la gente universitaria, la gente que quería un cambio y un nuevo aire para el país. De esa manera entonces se hace un enfrentamiento, pues llegan a las elecciones Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, obviamente Misael Pastrana pues con los cortes tradicionales del país y se presentan las elecciones presidenciales y en el momento de las elecciones iba ganando Gustavo Rojas Pinilla. Ya eso era una noticia especial para el país porque Gustavo Rojas Pinilla tenía unas ideas contrarias a las tradicionales. Ese domingo 19 de abril se fue la luz en todo el país en el momento en que estaban haciendo las elecciones y eso hace que el presidente Carlos Lleras Restrepo decrete toque de queda en ese momento, entonces ya nadie puede salir y bueno, y cuando regresó la luz resulta que había ganado Misael Pastrana Borrero, no Rojas Pinillas, quien era el que iba ganando las elecciones. Esto generó todo un caos y surgió, precisamente las elecciones fueron un 19 de abril, entonces surgió el movimiento 19 de abril como reivindicando, digamos, la posibilidad de llegar al poder y como reclamando la honestidad en las elecciones y la participación de la disidencia, de los grupos minoritarios.
Por esa razón, grupo, el M-19 se llama M-19, Movimiento 19 de Abril, y surge como una guerrilla urbana con unas intenciones muy diferentes a las anteriores. O sea, ya son unas intenciones muy políticas, son unas intenciones no tanto de generar caos, sino bueno, venga, aquí estamos nosotros también como tercera opción. Y de esa manera los jóvenes, los sindicalistas y muchos universitarios conforman ese grupo que se llamó M19. Llegamos a un momento ya en los 80 cuando aparece el tema del narcotráfico del que hemos hablado muchas veces. Entonces empieza como a dar un giro la violencia en nuestro país porque los grupos armados empiezan a nutrirse, si esa es la palabra correcta, a nutrirse de los dineros del narcotráfico, ¿cierto? Entonces, las guerrillas empezaron a cobrar un impuesto de gramaje, así se llamaba. El impuesto de gramaje era por las toneladas y por la cantidad de coca que se sembraba o por lo que se exportaba. Entonces, esa situación llevó a que el narcotráfico entregara mucho dinero, bajo ese impuesto entregara mucho dinero a las FARC, a LPL y a LLN, y de esa manera esos grupos se fueron alimentando económicamente, fueron tomando fuerza, y con esa fuerza pues entonces adquirieron armas, mejoraron su tecnología de acuerdo a la época y sumaron personal, es decir, aparecieron más personas porque ya había con qué pagarles. Pero esto no se quedó así, sino que ya los grupos de los narcotraficantes, junto con los ganaderos del país, que estaban también siendo vacunados por la guerrilla, conformaron los grupos de autodefensa, y la mayoría fueron conformados por los lados del Santander, por los lados del Magdalena Medio, y ahí se forman las Autodefensas Unidas de Colombia, que son los grupos que inicialmente estaban dados para defender a los ganaderos y también defender el narcotráfico, porque ya no querían volver a pagar el impuesto de gramaje. Vienen después los procesos de desmovilización, ya Colombia entra en otro ritmo, vamos a cambiar el país, a mirar, y había uno de los asuntos más importantes, y era que nosotros teníamos una constitución supremamente vieja. Nosotros funcionábamos con una constitución de 1886. En ese momento, bueno, ya se desmoviliza el EPL, una de las guerrillas se desmoviliza en 1988, y luego en el 89 se desmoviliza el M19, porque recuerden que la intención del M19 era más una intención política, más política que cualquier otra cosa. Entonces el M19 se desmoviliza en 1989 y presenta como candidato para las elecciones del 90, presenta como candidato a Carlos Pizarro León Gómez. Carlos Pizarro León Gómez, representante de un partido que se acababa de desmovilizar en un país con ideas totalmente de derecha, con ideas tradicionales, con liberales y conservadores siempre mandando. Entonces, esto era una situación un poco delicada, ¿cierto? Entonces, en 1990 las elecciones estaban para mayo, y en abril 26 fue asesinado en un avión de Avianca este señor Carlos Pizarro León Gómez. Obviamente con dineros del narcotráfico, con participación de la clase dirigente, con participación de muchos políticos del país, y de esa manera la situación se volvió tensa porque se entendió que las minorías en este país iban a tener los espacios muy reducidos de participación. Entonces se pensó en un cambio de la constitución donde lo que primara fuera la participación, donde primara la posibilidad de que todos los ciudadanos tuviesen opinión, y donde se respetaran las diferencias individuales y se diera una nación pluralista
que no era, que era totalmente en desacuerdo con lo que venía dándose. Entonces se conforma lo que se llamó la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente fue la gran oportunidad del cambio político en nuestro país, liderada pues obviamente por el presidente de ese entonces, estaba Gaviria, el presidente Gaviria, pero aparte del presidente Gaviria estaban los universitarios de este país, estaban los grupos de líderes y estaban parte del M19. De hecho, el M19 logró una participación importante en la Asamblea Nacional Constituyente con con Navarro Wolf a la cabeza, y de esa manera se cambia la constitución del país, y ese es un gran paso. Ese es un gran paso en medio de todo el conflicto. El conflicto se recrudece con el tema del narcotráfico, con el posicionamiento del paramilitarismo, con el enfrentamiento con la fuerza pública, y esto hace que nuestra nación en los años 90 tenga otro tipo de violencia, una violencia más heterogénea, no se sabe de quién es, no se sabe de dónde vienen las balas, ya hay revuelto cosas políticas con cosas de narcotráfico, con ajuste de cuentas, con la delincuencia común, porque había mucho dinero rondando. Entonces ya se da una situación degradante del conflicto, y se dice degradante y deshumanizante no porque los muertos anteriores no valían, sino porque ya se llega a unos niveles donde ni siquiera las personas muertas se respetan. Se mata a una persona y después se descuartiza, se parte en pedazos, se mete en bolsas, se tira en el mar, se tira en el río. Es decir, llegan a unos niveles de deshumanización muy altos porque ya no se respeta el ser humano y el duelo de la familia que puede presentarse. De esa manera, pues estamos haciendo un recorrido por la historia de la violencia en nuestro país, con el único objetivo siempre de saber que no nos ha ido bien con la violencia, de entender que la violencia ha sido uno de los capítulos más oscuros de nuestro país, y obviamente una de las situaciones que se ha comportado como la barrera para el progreso y el desarrollo de esta nación. Aparte de que algunos elementos de la violencia se han, digamos, asumido por nuestras nuevas generaciones como algo normal, se ha normalizado gran parte de la violencia, los actos de violencia, las expresiones violentas. Entonces es un llamado hoy a que nuevamente entendamos que la violencia no nos ha dejado buen legado, y que nos ha generado muchas dificultades que tenemos que superar a partir de la discusión, de la participación, de la inclusión, de la tolerancia y de la aceptación de las diferencias. Que tengan todos y todas un excelente día.